Bienvenidos a esta segunda parte de la hora caviar, con el puño en alto. Alberto Fernández ha asumido hoy, 10 de diciembre, la presidencia argentina. Un encargo bastante ingrato, por cierto. No sé cómo a alguien le puede interesar ser presidente de Argentina, porque la verdad es que los dolores de cabeza que se enfrenta este señor son gigantescos. Por un lado, tiene una situación económica horrorosa, espantosa, espeluznante. Un país que durante 3 años ha caído. 3 años ha caído el Producto Bruto, han decrecido, ha sido negativo. Se ha disparado la pobreza al 40% de la población. Estamos hablando de un país rico, un país que fue el 7º país del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que debería ser Australia, debería ser Canadá, debería ser un país mucho más desarrollado de lo que es hoy en día, mucho más poderoso. Ni siquiera poderoso. Antes Argentina sonaba, pesaba, ahora está completamente irrelevante. Solamente han ido 4 presidentes a este cambio de gobierno. España ni siquiera ha mandado al rey emérito Juan Carlos, ni menos Felipe. Ha ido Pilar Llop, que es la presidenta del Senado, la nueva presidenta del Senado. O sea, el desinterés en general, solamente está yendo Piñera, que está haciendo un viaje de relámpago, vamos a ver si puede regresar a Chile. Están yendo tanto Tabaré Vázquez como el nuevo presidente electo de Uruguay, ¿no? Lacalle. Está yendo el dictador cubano Díaz-Canel, tampoco me para qué te sirve que vaya Díaz-Canel, y está yendo el presidente de Paraguay, o sea, 3 limítrofes, ¿no? Está yendo Paraguay, Uruguay y Chile. Bolivia no, porque como ustedes saben, el nuevo gobierno peronista es pro Evo Morales. Evo Morales, después de estar en Cuba, ¿qué estará haciendo en Cuba? Se ha ido a Cuba Evo Morales, ¿qué estará planeando ahí? Se va a ir a radicar, ha anunciado, a Argentina. Entonces, Yanine Áñez, la presidenta que tiene un coraje tremendo, la presidenta boliviana, no ha sido reconocida, hay una relación muy fría con Argentina. Perú tampoco Vizcarra se piensa mover, porque si Vizcarra sale, la presidenta sería Mercedes Arauz, y en el orgullo moqueguano de Vizcarra eso es inaceptable, él es muy desconfiado. Creo que ha mandado al primer ministro, creo que ha ido Ceballos, ¿no? Se puede llamar primer ministro Ceballos. Entonces, por un lado, tiene pues una situación económica horrible, tiene 55% de inflación este año. El peso se devaluó desde que los peronistas ganaron de 17 a 59 pesos por dólar. Tiene la pobreza que ya les mencioné y la deuda externa. La deuda externa actual de Argentina es 283 mil millones de dólares. Se lo repito, 283 mil millones de dólares. Brutal. Solamente al Fondo Monetario le den 57 mil millones, aunque hay un último tramo que no ha sido entregado, que está alrededor de 15 mil millones. Pero Macri los han deudado hasta las narices. El gobierno de Macri ha sido bastante malo. Un gobierno que debió entrar y arreglar las cosas fuerte, meter la caña fuerte, de arranque. Eso nos enseñó Fujimori en el Perú, después de Morales Bermúdez, Alan García, Belaúnde, con gradualismo. No. A estas situaciones económicas hay que reconocerle al César lo que es César, a Fujimori. Había que hacerlo con un solo golpe, meter un shock. Eso debió hacer Macri, un shock fuerte. Apostó al gradualismo, apostó a endeudarse, muy parecido a lo que hizo yo acá con Belaúnde en el año 80, pensaban que endeudándose y poquito a poco, y el país se le fue de las manos, hubo una sequía muy grande, no tenía mayoría en las cámaras, la calle le vino difícil, pues los peronistas no te la hacen fácil, y al final ha resultado un desastre Macri, ¿no? Hay muchos presidentes de derecha en la zona, Piñera, Macri, PPK, que han resultado un desastre. Vamos a ver qué tal le va a Duque y Bolsonaro, ¿no? Pero no nos ha ido, los gobernantes de derecha no han estado a la altura de las circunstancias. Tienen que pagar, según leo, 30 mil millones de dólares los próximos 2 años y luego 40 mil millones los 2 años siguientes. Miren los vencimientos de deuda que tienen, pues son inmanejables. Un argentino debe un poco más de 6 mil dólares por cabeza actualmente. Desde que nace debe 6 mil dólares los argentinos.
Entonces, el nuevo ministro de Economía, que se llama Guzmán, Martín Guzmán, es de la escuela de Stiglitz, o sea, es heterodoxo, del premio Nobel de Stiglitz. Y él pretende una negociación, no más negociación con el Fondo Monetario, y pretende no pagar ni capital ni intereses durante por lo menos 2 años, sin quita de deuda. O sea, refinánciame, no me aumentes intereses, no me aumentes capital, pero no me rebajes deuda. Que ellos le llaman el modelo uruguayo, que eso lo hizo el presidente Valle en Uruguay, pero a cambio de hacer eso, Valle tuvo que meter un ajuste tremendo en la economía. Le puso 10% extra de impuestos a todo el mundo, el déficit lo mandó a cero, el ajuste fue muy fuerte. Fue tan fuerte que el Partido Colorado nunca más levantó cabeza en Uruguay y posibilitó la victoria al año siguiente del Frente Amplio, que cosechó lamentablemente todo el ajuste económico de Valle. O sea, Valle salvó los muebles de la casa, salvó la casa del Partido Colorado, pero quien cosechó pues, los buenos resultados económicos luego del ajuste fue el Frente Amplio, ¿no? Entonces, por el lado económico la cosa está bastante complicada. Por el lado político tampoco está fácil. Primero, él no tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Mientras yo voy hablando, estoy pasando cuadros económicos y la Cámara de Diputados, quiénes son los ministros, etcétera, para ir ilustrando esto. En la Cámara de Diputados él no tiene mayoría del macrismo, o bueno, lo que se puede llamar el macrismo. Ahí en la Cámara de Diputados el vocero, el hombre que va a roncar es Máximo Kirchner, el hijo de Cristina y del difunto Néstor Kirchner, físicamente más feo que Néstor. El chico va tan ambicioso y muy de izquierdas, va a controlar la Cámara Baja, porque él pertenece a un grupo que se llama La Cámpora. La Cámpora es un grupo en honor a Cámpora, que fue presidente de Argentina muy brevemente en los años 70, un dentista peronista que Perón lo pone en el poder para obligarlo después a renunciar, que se convocan nuevas elecciones de Perón. Perón estaba vetado, no podía regresar de España. Entonces por eso decían Cámpora a la presidencia, Perón al poder. Esa era la campaña. Desde lejos, Perón, que tenía un gran poder político, siempre lo ha tenido en Argentina lamentablemente, impuso a Cámpora de presidente, que estaba bastante a la izquierda Cámpora, y luego presiona para que Cámpora convoque elecciones y lo eligen a Perón, que es este gobierno de Perón tan desgraciado en los años 70, que él muere pues en el poder, entra la mujer Isabelita, y es un desastre el país, ¿no? Es la María Estela de Perón, que le decían Isabelita, toma el poder, y es un desastre el país, ya saben, acabó con el golpe militar, guerrilla, hiperinflación, personajes extraños como López Rega, el brujo alrededor de ella, un desastre, un desbalance el país, y al final terminó pues, en el golpe de Videla y la pesadilla de una dictadura particularmente sangrienta, inepta y ladrona, que terminó encima declarándole la guerra a Inglaterra al invadir las Malvinas. Solo los argentinos le podían haber declarado la guerra a Inglaterra. Era una cosa, yo me acuerdo que estaba yendo a la universidad con mi padre, estábamos doblando, entrando a la avenida San Felipe, por el círculo, por el club militar que hay por ahí, por Salaberry, prende la radio y me estaba jalando mi padre a la universidad y escucho que dice Inglaterra invadió Argentina invadió las Islas Malvinas y Inglaterra le ha declarado la guerra. Mi padre me dice, pero están locos, eso es como salir a buscarle a la bronca a, no sé, pues a Muhammad Ali, ¿no? Solo a los argentinos se les ocurre, ¿no? Y luego viene ese chiste tan cruel que decía, pero che, no nos fue tan mal en la Malvinas y quedamos segundos. Fue un desastre, ¿no? Fue un desastre. Entonces, ese lado político. Y en la Cámara Alta, el Senado, sí hay mayoría peronista, pero ¿quién manda ahí? Cristina Kirchner, la vicepresidenta. Entonces acá va a haber un choque de trenes, pues. Tienes una mujer dura, ambiciosa, implacable, buena política, hay que reconocerlo. Yo pensé cuando enviudó que no iba a manejar el país y lo manejó como quiso, con imputaciones penales serias, por eso tiene que defenderse como gato panza arriba, que es Cristina Kirchner contra este señor Alberto Fernández, que tiene su mismo apellido, pero que no tienen nada que ver. Fernández viene de Fernando con EZ. ¿Qué pasa? En la Edad Media se terminó una denominación sefardí en los apellidos. Fernández, hijo de Fernando. Hernández, hijo de Hernando.
así viene Núñez, hijo de Nuño. Es una terminación como el Mac que se pone al comienzo en Escocia, o el O'Neill, el O que se pone esto, son terminaciones que indican el Son, Johnson, o el, ¿no? Que se utilizan en el inglés. Aquí en la Edad Media española se utilizaba la EZ como una terminación. Entonces ambos son Fernández, Fernando sería el primero en su dinastía familiar. Entonces, pero no van más allá. ¿No? González, Gonzalo, Rodríguez viene de Rodrigo, no va más allá, son apellidos similares pero no son parientes. Entonces va a tener al frente pues a Cristina, que no es poca cosa, tener a esta mujercita, todo el peronismo duro que ya está controlando el Congreso. Y por otro lado, el macrismo, la derecha no ha salido tan debilitada, aunque Macri, leo que ha perdido el Boca Juniors. Ha perdido Macri el control del Boca Juniors, donde él fue presidente, cosa que le dio pues a Macri mucha proyección nacional, y luego la gente de Macri manejaba el Boca Juniors. Riquelme, el jugador de fútbol tan querido y tan recordado, era peronista y ha apoyado al candidato contra Macri y ha perdido pues el Boca Juniors Macri. Pero qué aislamiento de Argentina, o sea, qué irrelevante se ha vuelto. Solamente 4 presidentes, 3 fronterizos y Cuba, pues imagínense. ¿Qué mensaje es ese? Ya no pesa, no ha ido ningún mandatario. Bolsonaro, con mucho desprecio, no ha mandado a nadie ahí, siendo el principal socio comercial de Argentina en la zona, y no sé si el más importante de Argentina como socio comercial. Podría serlo. No ha ido Bolsonaro. Bolsonaro con Fernández han tenido varios encontronazos, no se llevan bien, han tenido... a los peronistas los llamó bandidos Bolsonaro, con él no van a tener una relación muy fluida, ¿no? Con Piñera tampoco creo que la tengan muy fluida. Piñera está con un pie en la tumba y el otro encima de un patín, encima de un plátano, ¿no? Piñera es una situación tan inestable. Uruguay es un país chiquito que siempre está, pues, por ejemplo, el turismo este año me imagino que se le caerá mucho en Punta del Este. Ellos viven mucho el turismo argentino y brasileño, y el argentino me imagino que no andará muy bien. Y Paraguay, que es un país que es fronterizo, que tiene sobre todo mucha migración paraguaya a Argentina, ¿no? Pero no ha tenido, pues, ni con Bolivia, ni siquiera ha ido Bolivia al cambio de mando. Entonces, es una Argentina que ya se ha vuelto como irrelevante. Uno lo nota aquí en Europa. Hasta en el fútbol, ¿no? Antes Argentina, pues el Boca, el River, todos estos grandes equipos. Ahora, hoy día, los equipos argentinos son muy mediocres, ¿no? Uno ve el fútbol muy malo, y claro, en cuanto alguien sale con un poquito de talento, lo compran para Europa, ¿no? Yo vi la final acá del Boca River, tuve la suerte de ir al estadio, conseguí unas entradas con un amigo peruano, fuimos a ver el partido detrás del arco, me acuerdo, y malo. Se notaba la decadencia argentina en eso también, ¿no? Hasta en el fútbol. Entonces, y tú lo notas acá en Europa, Argentina como que se ha vuelto muy irrelevante. Bueno, Latinoamérica en general es irrelevante en Europa, les soy sincero. Sobre todo en la zona nórdica ni existimos, ¿no? Para los holandeses, ingleses, alemanes, prácticamente no existimos. Algo nos conocen en Francia. Y aquí en España también, pero básicamente los que pesan son México y Brasil. Hablan todo el día de México y Brasil, Chile por la crisis, Venezuela por la crisis, algo de Colombia. Pero no hay como mucha atención a Latinoamérica, y Argentina pues se ve como una especie de enfermo terminal, ¿no? Como, bueno, no tienen remedio, los argentinos han estado... Todo el barrio está quemado ahora, ¿no? Hay muchos problemas. Pero Argentina he visto como pues el enfermo que no tiene remedio, es el hombre enfermo de Latinoamérica que, bueno, tiene crisis fuertes cada 5 o 6 años, esto es para ir, especular, tiene una imagen muy lamentable, ¿no? Haciéndole un poco el chiste ese que contaba Borges, que decía que los argentinos eran italianos, que hablaban español, se creían ingleses y eran peores que los franceses, ¿no? Pero antes tenía cierto peso Argentina, ¿no? Hoy en día se ha vuelto, como digo, pues Messi y poco más, ¿no? Se ha vuelto muy, muy irrelevante el país. Entonces tenemos este traslado de gobierno, les he estado pasando ahí imágenes de pronósticos de una consultora, les he mandado también algunas cosas de la minoría de la Cámara, etcétera. Y vamos a ver pues qué sucede con este nuevo gobierno argentino,
que no tiene peso militar ninguno. El ejército argentino, todo lo que es militar desapareció después con Alfonsín y con Menem y con los gobiernos democráticos. El ejército argentino no existe, es nada, económicamente también ha perdido mucho peso Argentina. Culturalmente, bueno, tiene su cine todavía que influye por ahí, algún escritor, pero ya tampoco Argentina era lo que era. Y es un país que ha palidecido mucho, que ha dejado de ser ese gran referente que teníamos todos en Latinoamérica años atrás, ¿no? Tiene un nivel de vida alto y un nivel cultural alto, y Buenos Aires es una ciudad maravillosa, la ciudad más bella, lejos, la más importante de los países latinoamericanos. No se siente como en París, en Madrid, cuando está en Buenos Aires, muy europeo, pero el país está muy venido menos, y con los peronistas. Entonces este gobierno, y luego, como le digo, pues yo creo que en este pulso la triunfadora va a ser Cristina. Yo creo que si Alberto Fernández se le pone bravo a Cristina, ¿no? Ella controla el Congreso, controla el partido, y los peronistas arreglan las cosas también a la mala. Se puede terminar cayendo el helicóptero o pasando un accidente doméstico. Yo creo que Fernández va a ser un presidente que va a tener muchas fricciones a corto plazo con Cristina, y uno de los dos se va a imponer. Cristina es una mujer que se impone a la mala. Fernández es un hombre más decentón, más moderado. Izquierdistón, no, tampoco pongan muchas esperanzas en él. Yo lo que creo es que esto va a reventar tremendamente. No sé cómo van a negociar con los acreedores, cómo van a lograr de que les den años de plazo. Yo creo que al final va a caer en un nuevo default con esta deuda y con... Yo no sé. Yo sinceramente, si fuese un gobernante argentino, hace años hubiera tomado el dólar como moneda. Pues ya está demostrado que los argentinos no son capaces de tener moneda. No pueden tener moneda. Cada moneda que tienen la destrozan con devaluaciones, con inflaciones, con mal manejo. Entonces primero tienes que quitarle el arma monetaria a los argentinos, hacer como Ecuador, como El Salvador, como Panamá, que el dólar sea la moneda. Listo, eso ya le da una disciplina tremenda, ya no pueden hacer barbaridades. A mí me dice un ecuatoriano que una de las razones que Correa no hizo tantas barbaridades en Ecuador era porque estaba constreñido por el dólar. No podía portarse muy mal, porque si no... Yo creo que van a tener que adoptar el dólar los argentinos. No tienen otra cosa. Y luego el tema fiscal, siempre han vivido por encima de sus posibilidades, ¿no? Toda la vida han tenido déficit fiscal, que es la madre de todas estas inflaciones. Es un país complicado, Argentina. La verdad es que es un país complicado, no sé qué va a suceder. Les deseo lo mejor, pero con este gobierno peronista, qué bueno va a salir, pues. Muy difícil, ¿no? Muy difícil que con un gobierno peronista las cosas caminen bien. Bueno, les paso unos videos ahí para ilustrar un poco quién es este señor Fernández, lo que se viene. Y bueno, persinarse, pues pobre Argentina, no llores por mi Argentina. Ojalá que algún día se recupere, sea la Australia que debió ser. Y que pongan a pensar qué tragedia Latinoamérica, ¿no? Nueva Zelanda Uruguay debería ser como Nueva Zelanda. Argentina debería ser como Australia. Venezuela, con la cantidad de petróleo que tiene, pues tiene más reservas que Arabia Saudita. O sea, deberían vivir ahí en una opulencia tremenda, ¿no? Chile, lo que han resultado, pues unos desastres, los chilenos destrozando y cargándose su país. Cuba, que fue un país que tenía un nivel de vida tan alto antes de Castro, ¿no? O sea, México, que tuvo el acuerdo con el NAFTA, con los americanos. México debió ser China, con ese acuerdo que tenía libre entrada. El mercado americano, tremendo. Es tremendo el desperdicio, ¿no? La verdad es que Latinoamérica es un gigantesco aborto, es un desastre. Bueno, ya, dejo de renegar, les dejo algunos videos de Argentina y despídome. ¿La Argentina puede pagar su deuda? Te vamos a contar por qué negociar con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional es uno de los principales desafíos del próximo gobierno. El próximo equipo económico va a recibir un banco central con menos de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales disponibles.
y en 2020 va a tener que pagar más de 15.000 millones de dólares en deuda. Las cuentas son simples, los dólares no alcanzan. ¿Cómo se resuelve? Los economistas y consultores lo que dicen es que hay dos salidas posibles. Vamos arriba la celeste. Vamos. La primera es una salida amigable con el mercado. Es una salida parecida a lo que hizo Uruguay en el año 2003. Se sentó a una mesa de negociación y lo que dijo es: lo que te iba a pagar en 2020, te lo voy a pagar en 2025. De esa manera ahorro recursos para poder poner en marcha mi mercado interno. La otra salida tiene algo más de fricción con los inversores y el mercado. Vamos a dar paso a continuación. Muy bien, vamos a